Buenos días. ¿Y qué dijo el padre Mario? ¿Bien contento? Sí, estaba contento. Qué bueno. Sácame la cuenta. Ya, porque con mucho cholito. Ya está bien. 876. 876 es lo que queda para el ministerio porque los 876 se fueron a la iglesia. ¿Ok? ¿Y vamos a tener una próxima, Mari? Hasta que no la programe yo, mirando cuándo lo tienen, porque hay muchas programadas. Hasta que no pase la misericordia, no podemos programar nada, porque ahorita vamos a estar saturados con lo que es la misericordia y la cuaresma. Tenemos un puerquito de 876. Sí. Y ahí Sin rebajar todavía lo que debemos. lo que debemos de Año Nuevo. ¿Cuánto debemos? 876. 900. 300. So, quítale 300. 576. Y esos podemos usarlo para... El retiro. para... Para el retiro de misericordia. Para pagar lo que tenemos que pagar. Para O sea que el todavía retiro de vamos a salir misericordia. debiendo, no te preocupes. Todavía nos van a tener que prestar. Ahí estamos, Dios Todopoderoso, que no... Buenos días nuevamente. Buenos días. Buenos días, Y Juanito. vamos a ver la autoestima de Bartimeo. ¿De quién? Bartimeo. La autoestima de Bartimeo. Y cada uno de nosotros va a tomar su parte esta mañana. Como le dijo la hermana. Vamos a ver, dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 10, versículo 10. Bartimeo no es el chaparrito que está arriba del árbol, ¿cuánto? Bartimeo. Vamos a ver la autoestima de quién. San Juan. San Juan 10:10. Dice, ¿ya lo tienen? Sí. El ladrón solo San Juan 10:10 dice, ya lo tenemos, la palabra de Dios. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso lo dice la palabra en San Juan, ¿qué? 10:10. Lo dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él no vino a traernos muerte, Él no vino a traernos condenación, sino vino a traernos vida. ¿Ese es cuánto no? El Sí, ladrón. es que empieza con, por decir, el ladrón solo viene. Y de Sí. todo. Sí. Ok. Sí, el ladrón Sí. El ladrón solo viene a matar, a robar, a destruir. Pero Él vino para que tengamos vida. Mira, Sí. el ladrón. Por eso dice Mari que Eso es tan importante, tener vida. Y la vida solo la vamos a encontrar en ¿quién? En Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos vida es porque estamos haciendo la divina voluntad de ¿quién? Todo lo contrario a la vida, que es el pecado. El pecado significa muerte. Muerte. Dice, se ha difundido mucho la idea de confiar en nosotros. Se ha difundido mucho en confiar en ¿quién? En nosotros. En nosotros mismos. Hoy en día el mundo está diciendo, confía en ti. ¿Cómo? Confía en ti. Los psicólogos, ¿qué le van a decir? confía en ti. ¿Qué le van a decir al psicólogo? Crea en ti que tú puedes. Que tú puedes. Y nos estamos separando ¿de quién? De Dios. ¿De quién nos estamos separando? De Dios. Porque tú estás confiando en quién. En el hombre, en mi propia Dice, persona. confía en ti mismo, dicen el mundo dice, ahora nos dicen, hay que confiar en nosotros. Mismos. ¿Y dónde queda Dios? Fuera. Fuera. ¿No he escuchado dentro de la iglesia así también? Sí. Hasta predicadores. ¿Sí o no? Amén. Cuidado. Ojalá que ustedes compren esta literatura, porque este señor que escribe todos estos libros no es el de los pioneros de la renovación carismática. Entonces,
todo lo que tenemos, los grupos de oración en toda Latinoamérica, es gracias a esta literatura que él le ha llevado, del crecimiento 1, al 2 y al 3, ellos los ha hecho. Entonces, la gente hoy en día nos damos cuenta que ahora nos dicen, pon tu confianza en quién. En ti. Y nos alejamos del amor de Dios. Nos alejamos de la confianza en Dios. Dice, se ha difundido mucho la idea de confiar en nosotros mismos. Es un atentado contra nuestra confianza en Dios. Dice, esta noción viene de una concepción desbocada. Se cree que Dios mora en las alturas. ¿Dónde? Esa es la idea que tenemos. ¿Que Dios mora dónde? En las alturas. Porque nosotros hay que confiar en nosotros mismos. Porque Dios habita allá. Allá habita Dios. Como muy lejano. Un ser muy... ¿Y cómo le dice? Confía en ti, hija. Confía en ti, hijo. Confía en Dios. ¿No hemos dicho nosotros eso? Sí, sí. ¿No? Sí, Juanito, pero yo digo, Ya no, yo digo, mira, con confía Dios en por Dios. delante, Sí. con tu confianza. Dice enfocada, se cree que Dios mora en las alturas y nosotros hundiéndonos en el mar de las dificultades. Cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, nos damos cuenta que miramos a un Dios muy lejano. Y eso estamos cayendo en esos tiempos modernos. Hay que creer en nosotros mismos. ¿Y a Dios dónde lo dejamos? Afuera. Afuera. Por eso no hay una relación con oración, de diálogo con Dios, porque a la oración la vemos como algo muy pesado, algo muy aburrido, porque no hay una relación de quién, con Dios, porque a Dios lo hemos visto a cómo, muy lejos, y Dios no está lejos. Entonces el ser humano cada vez que habla con Dios es como si no puede abrir ese candado que es la oración. Y la oración es como hablar con un ser tan cercano que tienen en la casa. Con tu hija, con tu hijo, con alguien que tú te relacionas diariamente. Hijito, ya llegaste del trabajo. Hijita, ¿quieres comer? ¿Hablas con ellos? De seguro que sí. ¿O no se hablan? Sí. ¿Sí o no? Sí, Juanito. Y con Dios es lo mismo. Hablar con Dios es un diálogo todos los días. ¿Con quién? Y hablarle a Dios tus problemas, tus alegrías, todo a quién. Adiós. Como un amigo fiel. Y eso es lo que nosotros no hacemos porque la oración la hemos visto como algo demasiado Aburrido, lejano. y no hay un entusiasmo por hablar con el amado, ¿sí o no? Y dice, Pero esos están allá afuera, Juanito. sí. Sin embargo, Él está no solo con nosotros, sin embargo, Él no solo está con Nosotros. Estamos hablando de Dios. San Mateo capítulo 1, versículo 23. ¿Qué dice? Mateo 1, ¿qué perdón? 1:23. ¿Puede leer alguien la lectura? Mateo 1:3. 23. ¿Lo puede leer, hermana? ¿O alguien? Estamos hablando de la autoestima de quién? De Bartimeo. ¿Ya lo tienen? ¿Lo puede leer? Mateo 1:23 dice: la Virgen quedará encinta. Ujú. Tendrá un hijo al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ah, ya lo está viendo. I got it. Dios con Nosotros. Dios con Nosotros. Pero nos están enseñando que hay que tener confianza solamente en... Nosotros mismos. ¿Y dónde queda Dios? Dios dice, la Virgen tendrá un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Dios con... Nosotros. Pero lastimosamente nosotros lo hacemos. Dios le fue. Sí, a Dios lo hemos sacado porque ahora hay que confiar en nosotros mismos. ¿Sí o no? Si estamos llegando al... San dice, Dios dice, Él no solo está con nosotros, San Mateo capítulo 1, versículo 23, ya lo acabamos de leer.
en medio de nosotros. Dios está en medio. De nosotros. San Mateo 18, 19. Dios está en medio. De nosotros. 18, 19. Así mismo yo les digo. ¿Ya la tienen? Amén. ¿Pueden leerla? Asimismo, yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Estamos hablando que ahora todos queremos confiar en nosotros, pero no confiar. Dice, cuando se ponen dos o tres, ¿quién está presente? Dios. ¿Quién se hace presente? Dios y nosotros. Amén. Y creo que esta mañana desde que empezaron en unidad, a pesar que el sueño, la pesadez de nuestra materia humana, Dios se hace presente. Amén. Amén. Porque lo hacen presente sus rezos, sus oraciones, sus cantos. Amén. Dice, si no está en nosotros, donde hay dos o tres, ahí está ¿quién? Dios. Dios. En medio. Por lo tanto, dije, si no en nosotros, San Juan capítulo 14, versículo 23. Queremos llegar a donde, aquí vamos a ver cómo Dios levanta la autoestima, ¿correcto? 14, 23. San Juan 14, 23. Amén. ¿Ya lo puede leer alguien? Judas no es el Iscariote. Le preguntó, Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. El que no me ama, no guarda mis Sí. palabras. O sea que donde están, lo aman. Ahí Dios está se hace- el Padre y el Hijo. No solamente se hace presente el Hijo, sino se hace presente. El El Padre. Padre. O sea, cuando tú hablas con el Hijo, también se hace presente ¿quién? El Padre. Y no solamente el Padre, también que el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Entonces, por lo tanto, cada vez que tú te pierdes ese diálogo con el Padre o con el Hijo, te estás perdiendo la fuerza de la Santísima Trinidad. Si estamos débiles es porque no hablamos con quién. Con Dios. Juanito, ¿puedo leer mi versión? Es más clara. Es en el 23. Sí. Dice, San Juan 14, 23. Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. ¿Se dan cuenta? A ver, lee la tuya. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará, entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Igual Él. que Fernando. Sí. Poner nuestra morada, vivir con él, que es una morada donde vives. El mundo te está enseñando que Dios está muy Lejos. Lejos. y aquí nos está diciendo que es un Dios que vive cerca Cerca de nosotros. y que no solamente se hace presente Él, sino el Padre. Padre. Amén. Sí, pues, tres divinas personas. Por lo tanto, nuestro ser, como el alma de nuestra alma, así, confiar en Dios, no creer en nosotros, Mismo. sería la peor de las contradicciones, pues somos imagen y semejanza suyas. ¿De quién somos imágenes? De Dios. De Dios. El pasaje de Bartimeo a la orilla del camino de Jericó, que nos muestra la enseñanza de Jesús, que nos abre las alas a la expectativa para que crezcan nuestras autoestimas. ¿Para que crezca qué? Nuestra autoestima. Bartimeo, ¿dónde se encuentra? En la orilla. El camino, a la orilla del camino de qué? Camino.
de De Jericó. ¿Y cómo se encuentra ahí? ¿Está? Enfermo. No, ¿cómo está? Ciego. No, ¿cómo dijo? Tirado. 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 Ok, tirado. Está él Está tirado. a la orilla. Está ahí. Tirado a la orilla del camino. Ahí está sentado. Cuando tú tienes tu estima, ¿a dónde? Hasta abajo. Te tira. Vas a la iglesia, pero no te llena. Sale del grupo y sales igual. El problema no es la reunión, no es el problema el que predica, no es el problema la alabanza. ¿Quién está en el camino? Pero no, nuestra estima, ¿dónde está? En el suelo. Sea por cualquier problema, sea cualquier circunstancia, te ha tumbado hasta abajo, ¿sí o no? Sí. Bartimeo está en el... A la orilla del camino. Ahí se ha quedado. Su estima, ¿hasta dónde está? Se le acabó la batería como el conejito, ahí está. Ya no siguió, ahí se quedó. Ujú. Dice, para que crezca nuestra autoestima, sintiéndonos amados, podamos amar. Llega a Jericó, puede leer, hermana, todo lo demás, porque se tiene. Llega a Jericó. Ojo de águila. Llega a Jericó. Llegan a Jericó. Y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. ¿Un qué? Mendigo ciego. Oiga la palabra. Estaba en el camino. ¿Quién es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la... Mira, Jesús. Y muchos estamos en el camino, pero estamos... Uy, ay, ay, ¿cómo digo? Ciegos. No. Mendigos, Bendigo. Tirados. tirados, sentados. Si estamos... Nuestro estima, ¿hasta dónde está? Ciegos, mendigos. Vamos al grupo. Pero estamos en el camino porque Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Amén. Pero el hombre sí creía. El hombre tenía la esperanza en quién. Pero le estaba pasando algo. Le estaba sucediendo algo que se había quedado sentado. Y estaba deprimido. Estaba deprimido. ¿Y qué más? Estaba Ciego. 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 Y aunque él estaba en el camino, estaba ciego. Y en muchos de nosotros podemos estar ciegos. Porque creemos que nosotros mismos podemos confiar en nosotros solamente y hemos dejado a Dios muy lejos y demasiado lejos. Y dice que como él estaba ciego, ¿qué más? Un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Era un mendigo. ¿Y qué es un mendigo? Uno que no tiene Sí. nada. ¿Mm? Alguien que pide. Alguien que pide, alguien que da ¿qué? Lástima. Alguien que tiene que poner una cara de decir, no tengo cómo. Comer. Y se le ve la cara de depresión, de deprimido, que se le ve que no tiene. Y hasta muchas veces, se han dado cuenta muchos que ponen un papelito de aquí, un cartelón que dice, no tengo trabajo, no tengo esto y el otro. Y su carita que pone, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice, la palabra dice, era un ciego y un... Mendigo. No, Mendigo. ella se fue más arriba. Estaba mendigando. Y muchos estamos así en la actualidad dentro de los grupos, ¿sí o no? Estamos Mendigando. y estamos Ciego. y nos hemos quedado chaparro porque nos hemos quedado sentados. Sentados. Al lugar de ya ir más arriba, nos hemos quedado, Sentados. ¿sí o no? Sí. Se han dado cuenta que muchos todavía apenas prendieron la vela y se les... Estoy diciendo un problemita o cualquier... Alguien habló de ti, hermana, y se encendió. Se encendió. Se encendió, ¿por qué? Porque se ha quedado Sentado. y se ha quedado Ciego. y está ella o él. Bien. Mendigando. Sí, no. Mendigando. Mendiga.
Y una persona que está mendigando siempre está dando lástima. ¿Sí o no? No tengo esto, el otro. ¿No se ha dado cuenta? Están siempre. ¿Sí o no? Y una persona que tiene cerca al Señor es lo contrario. Camina. Se le quitó ¿qué? La ceguera. Y aparte, ya no está mendigando. Ya está actuando. Amén. 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 ¿Qué más dice? Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. Al enterarse, este hombre estaba deprimido. Su estima estaba hasta abajo. ¿Sí o no? Estaba hasta abajo su autoestima. Y muchos podemos Wow. tenerlo Qué dicha. hasta abajo. ¿Qué más dice? Se puso a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llaman al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que haga? El ciego le dijo, Rabuni, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. ¿Se dan cuenta? Él creía en quién. En Jesús. Pero el problema está que había caído ¿a dónde? Abajo. Y eso sucede dentro de las comunidades. Hay personas que hemos caído hasta dónde. Hasta abajo. Y podemos tener mucho tiempo, pero hemos caído hasta abajo. Porque no hemos levantado todavía. Y a que cuando Él se quedó en el camino, es como nosotros estamos en el camino ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿Sí o no? Y como estamos en el camino de Dios, dice que se quedó sentado. Sentado. Y dice la palabra, ¿un ciego puede guiar a otro ciego? No. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Al contrario, los dos se van a ir ¿a dónde? Precipicio. Sí. Un ciego no puede guiar. Tiene que ser una persona que pueda ver para guiar al que está ciego, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. Y lastimosamente ahora hay ciegos guiando Ciegos. a otros ciegos. Y eso está viendo. Dice que este hombre estaba con su autoestima, Bajo el suelo. pero se enteró, dice la palabra, se enteró. De que era Jesús. ¿Y qué sucedió? Empezó. A gritar. ¿Y qué sucedió también? Que los que estaban escuchando, les cayó bien el grito de Bartimeo. No, le decían que se callara. Así va a Que no suceder. gritara. Él tenía un problema. Su autoestima estaba hasta abajo. Y aparte el problema de los seguidores, los apóstoles del Señor Jesucristo, le estaban queriendo Calla. callar. Y esto va a suceder dentro de la iglesia. Que tú vas por Jesucristo, estás caído y de repente empieza a querer levantarte y te quieren tumbar dentro de la misma iglesia. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Dice que Bartimeo empezó a gritar. ¿Y qué sucedió? Que decían que aquel grito no era agradable, sino un grito que era incómodo para los que estaban cerca del Señor. Y lo querían Calla. Y Jesús, como es Dios, ¿qué le dice? Dejen que venga a mí. ¿Qué dijo Jesús? Tráiganmelo. Jesús miró el esfuerzo que hizo. No, y miró que había obstáculos para él que eran dentro de la misma. Iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí están entendiendo? Los obstáculos es que ya no están afuera en el mundo. Nosotros creemos que los obstáculos, ay, el demonio está afuera. No, el demonio está dentro. Y dentro te va a poner mucha dificultad. Y te va a poner todas las circunstancias para que tú te salgas de a dónde.
Y cuando tú tienes tu autoestima, ¿hasta dónde? Estás mendigando, estás ciego, porque cuando tú estás ciego todo te duele, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todo te duele porque tú estás... Ciego. Ah, salud. Y como estás ciego, todo te va a doler. Tú no ves con los ojos de quién, De Dios. de Dios. Y cuando tú ves con los ojos de Dios, tú ves diferente las Amén. cosas, porque tú Gloria a Dios. vas hacia la madurez espiritual. Y cuando tú te quedas al nivel del camino sentado, te quedas mirando tus heridas, ¿sí o no? Sí. Te quedas mirando tus errores que te han, y que el otro, y que el otro, y que el otro. Pero Dios te dice, cuando tú dices, aquí, sé que Jesús va a pasar por aquí, como aquella mujer de 12 años de hemorragia, y que empezó a gritar, Bartimeo empezó A a gritar. gritar. Y lo primero que provocaron fue decir, hermana, usted muy fanática, ya rebájele, hermana, tanto rezo. ¿No se cansa usted de tanto rezar? No. ¿De tanto ir a la iglesia? Sales de la iglesia. ¿Por qué tanto va a... ¿Por qué no hace un día venir al Santísimo Sacramento? Un día. El mundo te va a querer apagar porque tú estás con tu autoestima, ¿dónde? En el suelo. Y tú te quieres levantar, y cuando tú te quieres levantar, ¿qué van a hacer? Te van a sacar más. Tú te quieres levantar y en lugar de ayudarte, te van a hacer. Más. ¿Y sabes quién nos querían bajar? Los mismos apóstoles. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Los mismos apóstoles querían apagarlo. Él buscando cómo levantarse y los apóstoles lo querían. Pisotear. No, Bajar. 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 Ella está adivinando. Él se quería levantar, salir del estrago donde él había caído su autoestima, y él quería levantarse porque se enteró de quién. De Jesús. Él tenía confianza, y si él buscó a Jesús en gritos, él sabía que algo iba a suceder en su vida. Amén. Pero sus mismos compañeros de nuestro Señor Jesucristo, pero él no. Oigan bien, para los que tienen fe y se quieren levantar del estrago, de la dificultad, tienes que actuar. Porque ahí donde hizo Bartimeo fue más intenso el grito de Bartimeo. No, ¿me quieres callar? Si yo he estado ahí deprimido, sentado y ciego, ahora que está el Jesucristo vivo, yo le voy a gritar más fuerte. No me vas a callar. Amén. Gloria a Dios. Y gritó más. Amén. 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 ¿Sí o no? Sí. Y dice que gritó tanto que Jesús le dijo, estos son de los míos, ven, ven. Oiga, diga, tráigamelo ustedes que le estaban poniendo obstáculos, tráigamelo. En vez de que no, ya no venga. Oiga, aquellos que eran las piedras, aquellos que eran la dificultad que decían, cállalo maestro, cállalo, que dice, ustedes me van a traer a ese hombre. Los mandó a que se lo trajeran. Y todavía Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Juanito, pero algo bien curioso, antes de que los mismos que lo estaban callando cuando les dijo que le llamaran, dice que llaman al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te llama. O sea, que el cambio o sea, primero te Sí. van a- tráemelo. cállate, Sí. y luego, ánimo, levántate. Te... ¿Se dan cuenta? Aquí algo grande está Así sucediendo. somos los humanos, así Sí. somos. Somos Y es así Mire. como las cosas de Dios. La gente dice afuera, está pensando que está el demonio. Siempre se nos ha dicho, cuando tú entras dentro de la iglesia, y el problema es que el demonio está dentro. Está dentro ahí mismo sentado, y donde tú rezas también se sienta, pero él no reza, él se burla y te provoca la ira de un compañero, te provoca el desánimo. Y muchas veces la gente dice, afuera está el demonio con las viejas encueradas, la droga. No, el demonio está allí más cerca en el templo. Por eso los templos no se llenan, porque el demonio logra el objetivo de desanimarte, ¿sí o no? Y se quedan en el camino aquellos que están ahí con su autoestima. Ay, está lloviendo, ay, ay, esto. Pero cuando tú te decides y te enteras que Jesús está ahí, Vámonos. Ahí está el ánimo y se levanta. el demonio está cerca.
Y se nos ha dicho siempre, el demonio está cerca y entra al templo y entra a los grupos. Tú enciendes la vela y la pones bien bonita con flores y el demonio crees que le gusta eso. El demonio está súper enojado al ver tu crecimiento, al ver tu florecer, tu fe. Y el demonio va a buscar toda la manera de tumbar tu fe. ¿Sí o no? Tu autoestima. Por eso muchas veces tú vienes al grupo y dices, yo no siento nada del Señor, salgo igual. Porque tú has caído. Estás mirando a un Dios que lejano. ¿Qué más dice, hermano? Acabo de tener una formidable idea. Yo no sé cómo funcionan los celulares ahorita, pero ya ves que están bien fregones, les puede poner uno cualquier cosa. Le voy a poner en mi alarma que me diga, ánimo, levántate, te llama. Ándale, está bueno. ¿Sí o no? Está Y bueno los eso. sábados, y con campanas. Sí, por eso y el todo. sábado, porque ahora me sonaba y sonaba y le ponías snooze. Y con campanas y todo. Pero que me diga así, ánimo, levántate, te llaman. ¿Qué más dice? Y con la voz de Juanito así. Fuerte. No, con la voz así tierna. No, cuando está predicando. Dice que cuando predica fuerte. Cuando predica. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que haga? El ciego le dijo, Rabuni, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Se hizo un seguidor de quién. ¿Qué más dice, hermano? La marginación se da con dos direcciones. Cuando los demás nos aíslan y cuando nosotros mismos nos separamos. Bartimeo sufrió ambas, aunque la segunda es sin duda peor. El ser ciego era una de las desgracias más terribles en tiempos de Jesús, pues se le excluía de la comunidad de Israel. El invidente estaba marcado por las condenas de la sociedad que lo consideraban pecador y por tanto, ay de aquel que comiera o bebiera con él, porque era reo del mismo delito. El ciego, pues, vivía en la más terrible de las soledades, sin derechos sociales ni religiosos. Bartimeo, el hijo de Timeo, era uno de esos desdichados. No había espacio para él dentro de los históricos muros de la ciudad de Jericó, ni tenía visa para entrar en sinagoga alguna. O sea que él estaba excluido por su enfermedad de nacimiento. Porque era ciego, nadie podía sentarse ni compartir nada con él. Porque era una enfermedad que decían que era una enfermedad de castigo de parte de Dios. Por lo tanto, lo excluían, lo hacían ¿a dónde? Imagínense cómo estaba él. Bartimeo, el hijo de Timeo, era uno de esos desdichados. No había espacio para él dentro de los históricos muros de la ciudad de Jericó, ni tenía visa para entrar en la sinagoga alguna. Así se exilió en la frontera del agreste desierto, donde merodeaban los leoncillos y abundaban serpientes y escorpiones. No sabemos si su desgracia provenía por herencia de los antepasados o por un accidente. Lo cierto es que no percibía los colores ni las proporciones. No era capaz de contemplar un desfile de hormigas, los ojos traviesos de un niño, ni la silueta de una mujer hermosa al atardecer. Por estos motivos encontró todos los justificantes para sentarse junto al camino. Ciego por accidente, pero limosnero por decisión personal. No solo tenía límites naturales, sino que él mismo se encargó de estrechar el margen de sus capacidades. La naturaleza lo hizo ciego, pero él, y únicamente él, se transformó en un mendigo. Solo Bartimeo tomó la decisión de pedir limosna en las afueras de la comercial ciudad de Jericó. No había proporción entre ceguera y mendigar. Estamos viendo que él tomó la decisión de ¿qué? De pedir limosna, de ser De mendigo, de ser un mendigo. De andar dando lástima, ¿sí no? Y así vemos mucho. Que andamos dando. Lástima. Hemos tomado la decisión de ¿qué? Y ustedes se van a dar cuenta porque hay personas que tenemos que ir creciendo al nivel
espiritual. Y muchos de ustedes van a decir, ay, que mi trabajo, ay, que mi esposo, ay, que mi esposa, ay, que esto. Ustedes ya van a caer. Estos se han quedado, ¿dónde? A estar mendigando. Estamos hablando de Bartimeo. ¿Se dan cuenta? ¿Están dando cuenta? El diálogo es una repetición siempre, porque los hijos de Dios tienen la confianza, tienen la certeza, tienen la seguridad Amén. que el Dios verdadero ha de pasar ahí, y cuando tú le gritas, Él te va a llamar. Amén. Amén, amén. Y Él va a atenderte. Amén. Pero nosotros cuando estamos en esa actitud es porque hemos dejado a Dios muy lejano. A un Dios que no está con nosotros. Y ese Dios dice que la Virgen lo concedió y es Dios con nosotros. O sea que Dios se hace presente en tu problema. Dios se hace presente en tu alegría. Dios se hace presente en todos los momentos que tú le invitas. Amén. Y se hace presente. No solamente la Biblia decía, también cuando tú oras, cuando tú amas los mandamientos, la palabra de Dios, ¿qué hace hacer? Si es presente Él y el Padre. Entonces, por lo tanto, este hombre tenía una enfermedad, pero él tomó la decisión. Mendigar. Y si tú lo adaptas a tu propia vida, no será, aquí no hay nadie que siempre anda platicando sus problemitas. Que si anda, ay, tú dices, aquí solo hay personas de fe. Amén. Y fe quiere decir, en medio del que te estás quemando, porque te han tirado en el horno, tú vas a caminar en medio de las llamas. ¿Sí o no? Y dice la Sagrada Escritura que eran 3 jóvenes y miraron a 4. ¿Sí o no? Lean el libro de Daniel. Dice que los tiraron y eran 3 jóvenes. Y cuando miraron, dice el rey, no eran 3, ¿por qué vino 4? Porque ellos andaban arriba de las llamas, andaban danzando y glorificando a quién. A Dios. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros mendigamos, y cuando nosotros mendigamos, el juego nos está consumiendo. ¿Sí o no? El juego te está consumiendo, porque tú no tienes la valentía de caminar sobre el fuego. Y el juego te está consumiendo. Y no es invitado a Dios, porque Dios te acompaña en esas llamaradas. Y Dios se quiere hacer presente, como aquellos 3 jóvenes que nos pone el libro de Daniel. Dice, eran 3. ¿Eran qué? 3, Y el rey miró. 4. Y cuando tú tienes la seguridad, y cuando tú tienes la certeza, en medio de ese juego, en medio de ese problema, tú estás caminando, alabando a Dios, ¿quién camina contigo en ese juego? Dios. Amén. ¿Te das cuenta? ¿Qué más dice? Tenía solamente un problema con los ojos, pero poseía todas sus otras facultades. Bartimeo se escudó en su ceguera para no redoblar sus esfuerzos. Eligió la opción más fácil, aunque tuviera que hipotecar su dignidad y el respeto a sí mismo. Se convirtió en un limosnero que exponía ante los demás su indigencia. Prefirió llamar la atención más por sus defectos y carencias que por sus cualidades y posibilidades. No era necesario que los demás lo menospreciaran cuando él ya no se valoraba a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Ahora, para que duerman a gusto. Un ciego, físicamente, con aquella incapacidad que el mundo dice, es un ciego. Ay, ¿por qué no lo abortó? El mundo te puede decir eso. Y entonces, ¿cómo? El niño va creciendo y ese niño llegó a ser un gran artista y llegó a componer cantos. Y entre ellos llegó a componer un canto, Feliz Navidad, que se hizo por mucho tiempo famoso. No solamente eso, sino que tiene demasiados cantos y con aquel gran talento, ¿quién se lo dio? Si él se hubiera quedado de decir, yo no tengo la capacidad, no veo la guitarra. Pero una persona que no tiene aquella capacidad son los que tienen una gran capacidad para tocar instrumentos, piano, para tocar. Pero ellos no están mendigando. Ellos descubrieron que Dios le dio la capacidad. Amén. Hay un americano que no tiene brazos.
Ni pies, ¿no? No tiene ni No pies. tiene nada. No tiene pies. Sí, tiene nariz. Sí. Y cuando él se mete a la piscina, Predicador, pues. él puede nadar. Él predica la palabra de Dios. No tiene brazos, no tiene piernas. Y él tiene gran sabiduría. Él no está mendigando. Él al contrario nos enseña muchas cosas. Somos nosotros los que muchas veces, si el mensaje lo adaptamos, nosotros estamos muchas veces con una incapacidad que nosotros mismos lo hemos puesto. ¿Sí o no? La incapacidad. Y muchas veces decimos, es que yo estoy enferma, yo tengo este problema. No es esa enfermedad a la que yo me refiero, a lo mundo espiritual. A ese mundo espiritual que Dios te está llamando a que seas firme. Pero tú no has sido firme ni yo. Y como no hemos sido firmes, nuestro diálogo es, ay, ¿cómo le voy a hacer para comer? ¿Y cómo le voy a hacer? Ni sal tengo. ¿Te das cuenta? ¿Quién está hablando de esa forma? Cuando tú tienes la capacidad, amén. Amén. Cuando tú tienes la capacidad que Dios te la dio, no viene de ti, viene de Dios. Amén. Mira, que este personaje ciego lo relacionamos con este Bartimeo. Bartimeo estaba sentado en el camino. Y este José Feliciano, como dicen ustedes, estaba cantándole a quién? A Dios. A Navidad o que cantan. ¿Sí? Y le toca. Hay otro que le cantó a San Juan Pablo II, Tony Meléndez. Y él no tiene, oigan bien, no tiene brazos. Y vino al Coliseo de Los Ángeles, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Y cuando él le tocó a San Juan Pablo II, el Papa salió corriendo y casi se cae de la emoción por ir a abrazarlo. Porque él tocó con los pies la Con los guitarra. pies la guitarra. ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde estaba la incapacidad de este hombre? Oye, hay muchos que saben manejar, no con las manos porque no tienen, sino con qué. Con los pies. ¿Se han dado cuenta? Sí. Y hay muchos que saben dibujar no con los brazos, no con las manos porque no lo tienen, Con la sino boca. con los pies. Hay ¿Sí o no? Te estoy hablando de una realidad en que realmente no nos hemos enfocado a estas personas. Que el mundo le puede decir. Una vez una señora que me dice, oiga Juanito, me dijeron el doctor que mi niño venía con una enfermedad así, que dice niños especiales, que callar, que tenía una opción que si lo quería abortar a tiempo, era más fácil abortarlo. Y entonces ella se tomó en las manos de Dios y me dice, yo no lo voy a abortar. A pesar que ya me dijeron que viene con esta situación. Ella lo dejó crecer, su esposo es chofer de los camiones de la ciudad, de los, ¿cómo se llama? metros. De esos que andan luego largotes, acordeones. Y el esposo la apoyó en todo, le dice, si tú y yo hemos decidido que venga, lo vamos a tener. Y el niñito ha crecido. El niñito dicen que cómo los quiere. A pesar que tienen que pasar un camión de la escuela, todo, porque son niños que le dicen hasta especiales. Pero ese niño tiene una sabiduría, tiene una capacidad. Somos nosotros los que estamos atrasados, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Entonces, ¿hasta dónde tú te has quedado? Cuando tú te quedas, ay, ¿cuántos años sufriendo este martirio? Ay, ¿cuándo va a cambiar? Te has quedado en el camino. Estás mendigando cuando tú tienes la capacidad. No porque el psicólogo te dice que sal de ahí. Te dice Cristo, yo te he dado. Yo estoy contigo. Amén. Donde hay 2 o 3, ahí está ¿quién? Amén. 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 Cuando nos ponemos así, hasta Bartimeo nos quita. Sí, sí. Te estás deprimiendo. ¿Qué más dice, hermana? Sentado y cansado de estar cansado. Además, el ya dramático limosnero resolvió sentarse a la orilla del camino. Estaba privado de la vista, sí, pero eso lo tomaba como excusa válida para creer que no podía participar en el desfile de la vida. Ay, ¿ya vieron? Él ya había tomado la excusa, soy ciego, nadie me quiere, nadie me ama.
Y él ya se había escudado. Hay muchos, ay, yo tengo, a ver si me dejan ir a la iglesia. Se está escudando. ¿Lo estamos entendiendo? Ay, a ver si tengo... Y escudamos con unas cosas que ya no, ya los hijos de Dios van hacia adelante, no van para dónde. Para atrás. Vamos viendo la diferencia. Sí. El que va para adelante va creciendo al tamaño espiritual. Y los que miran para atrás se sientan. Y no lo digo yo, lo dice que la palabra de Dios. Hay muchos que dicen, a ver si tengo dinero, voy al retiro, hermana. Y de repente tú te la encuentras en Los Ángeles, allá en los callejones comprando de todo. ¡Se escudó! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Personas que no tienen raite y para ir a Le Los hemos Ángeles. encontrado. Personas que dicen, yo no puedo ir al Convention Center porque no tengo raite. Y te los encuentras comprando Ay, los ya. callejones en los mismos Ángeles. ¿Cómo llegaron allá? Oiga, sí estamos entendiendo. Sí estamos entendiendo. Estamos en... Mira, hay muchos que tú le das, mira, tú le das, todavía dice, le vamos a dar raite. Y todavía dice, a ver, te estás escudando. Voy a ver si... Estás en el camino sentada, no quieres poner de tu parte, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y todavía le dice, no te preocupes por la comida, es que no tengo ni para la comida. Y tú le dices, no te preocupes. Todavía ponen escudos. Vamos para todo. Entonces, el problema está, ¿dónde te vas a escudar? ¿Qué dice la palabra? El libro, perdón. Como todo ser humano, estaba dotado de fuerzas y debilidades, pero conmiserándose a sí mismo, se cerró las puertas del futuro, sentándose al borde de la calzada. Ciertamente tenía una incapacidad, pero él decidió apostarse a un lado de la caravana de los comerciantes y peregrinos. Se dio por vencido ante él mismo. Vivía tan arraigado de su incapacidad que hasta persuadía a no pocos de que estaba destinado a ser un pobre limosnero por el resto de sus días. Al carecer de la vista no le debía impedir vivir con la frente en alto. Al contrario, le ofrecía el reto de sobresalir en otros campos de la ciencia o en las artes. Homero, que llevaba la poesía épica de su cumbre y autor de la Ilíada y la Odisea, era ciego. Helen Keller superó su carencia visual y auditiva y logró convertirse en un abogado, escritora y Oiga, conferencista personas incapacitadas. internacional. Buscó y encontró puertas de salida para este laberinto. Andrea Bocelli no puede ver, pero Que su canta. sonora voz alegra los aires del mundo entero. Ya saben que qué lindo canta ella. Cristal. Ópera. Él, perdón, André. Ópera. Bartimeo ya no quería caminar más. Él, y solo él, decidió sentarse, porque su autoestima estaba por los suelos. El problema era que Bartimeo no creía en sí mismo, y con su rostro lastimero intentaba convencer a todos que le bastara un pedazo de pan para sobrevivir. Había menospreciado su persona y no tenía ni motivaciones ni expectativas para vivir. Por eso mejor se sentaba a la orilla del camino de quienes escriben los capítulos de la historia. ¿Se dan cuenta? Cuando están mendigando, dice, él se sentó para mejor estar mendigando un pedazo de qué. ¿Y qué pasa cuando tú lo adaptas a tu propia vida? Y en mi vida siempre andamos buscando personas que nos den consejos. Andamos mendigando consejos a nuestro gusto, a nuestro agrado, ¿correcto? Ay, fíjese, hermana, que tengo esta. Ay, Juanita, no se preocupe, Dios está con usted. Y sales tú ya contento. Pero cuando te digan, ¿y usted está orando, hermana? Debería de hacer ayunos. ¿Quiere ver la gloria del Señor? Levántese a las 3 de la mañana todos los días. Haga sus rezos. No. Que te digan lo contrario. Dios está contigo. Eso sí, Juanito, no se preocupe, Dios está con usted. Y si te dicen lo contrario, es que usted tiene que incrementar más su relación con Dios. Levántese, póngase de madrugada a orar. Haga sus ayunos. Usted sabe cuáles son las armas. Amén.
¿Y qué dice? Yo vine a buscar que me diera un consejo de esos bonitos que me dan todo el mundo. Y me dice que... Voy a ir a buscar a otro consejo. Sí. Porque no me gustó. Para los transeúntes de ese cruce de vías era natural verlo estacionado al borde de la vereda, levantando su mano para pedir algún medrugo de pan. Jericó se encontraba en la impresionante depresión de Jordán, a casi 400 metros bajo el nivel del mar. Pero era la vida de Bartimeo la que se encontraba en el punto más bajo de su geografía y de su historia. Lo peor no fue que el pueblo lo marginara, sino que Bartimeo mismo se aisló y cubrió con grueso manto. Aunque los demás no creyeran en él, el ciego podía tener confianza en él mismo. Nadie le podía hacer sentir lo que él no quisiera. Pero si él no se valoraba a sí mismo, tampoco creía que nadie pudiera reconocerlo. En el relato de Mateo 20, 29 al 30, encontramos la historia de dos ciegos que compartían su dolor y su destino. Decidieron unir sus soledades y sufrir acompañándose uno del otro. Pero Bartimeo estaba completamente solo. Una palmera, un bastón y un manto. Raidó eran sus únicos compañeros. Sus oídos no conocían la voz del amigo, solo se contemplaban con el zumbido del viento que silba furioso cuando irrumpe por los acantilados. Sus manos se habían resecado y agrietado, pero no por la aridez de la región, sino porque no tenían a quien acariciar. Sus pies, cansados, no conocían el camino de la amistad. En su boca había sido suprimidas las palabras te amo, te extraño, te necesito. Con todos sus sinónimos, sus ojos, dos luceros extinguidos, nunca se habían encontrado con la mirada de quien abre la ventana de su santuario para penetrar en él. Bartimeo no tenía ningún amor estable ni permanente. Los transeúntes desfilaban fugazmente delante de él. Algunos se detenían solo para refrescarse por un momento, pero en el crepúsculo se alargaba la sombra de su soledad. Los comerciantes y los ocasionales peregrinos transitaban presuosos por enfrente de la palmera, donde se recargaba su bastón, sin haber dejado huella alguna de nostalgia. Es que Bartimeo había tejido su vida con los colores grises y oscuros del Dahmer recibe, y con la variedad de tonos que tienen el arco iris. Tanto la causa como el efecto de su soledad era de que aquel hombre agazapado en su manto no expresaba su amor y su cariño, porque no se valoraba a sí mismo. Tal vez tampoco nadie lo quería ni necesitaba. Su única muestra de sutil afecto era dar gracias al viento, sin ver el rostro de la persona que le había dejado caer unas cuantas monedas. No lo amaban, solo le tenían lástima. Amar no es dar limosna, sino dar hasta que duela. Madre Teresa de Calcuta. Hasta ahí nos quedamos para que despierte. Miren, nos damos cuenta que él había caído su autoestima hasta muy bajo. Y hemos dado cuenta que él era un ciego. Y para hacerlo más, había una ocasión, estamos hablando de las personas que, como él era ciego, se era condenado por la sociedad en el tiempo de nuestro, decía que era el pecado, que era pecado, y se lo hacían ¿qué? A un lado. Y él mendigaba, tenía que dar lástima y tenía que platicar, como muchas veces nosotros. Pero dice que un día, en estos tiempos modernos, estaba en Nayarit, se fueron, como hay muchos cocos ahí en Nayarit, en las playas. Eso estaban dos compañeros, pero este compañero no tenía, no tenían piernas. Y como no tenía piernas, le dice al compañero que es ciego, le dice, tú tienes brazos, tú tienes piernas, y a mí me faltan las piernas.
Entonces le dice, yo voy a hacer tus ojos, y como la hermana, súbeme ¿a dónde? En el hombro. En tus hombros. Y yo que tengo, solo tengo ¿cómo se llama? Los brazos, pero no tenía que las piernas. Y tú me vas a ayudar para subir para arriba. Y entonces el cieguito se pone y la sube y le dice, cuando yo te tire los primeros cocos, tú me vas contando los cocos. Y dice, ya cayó uno, así, para que yo sepa que tú no, como el ciego, él se iba a quedar abajo, a contar que los cocos. Y entonces empiezan a hacer el cieguito se lo pone aquí, no tenía piernas, y lo sube y le dice, guíame a dónde está el árbol de coco. Le dice, camina más, camina, enfrente. Y le dice, ya, falta poco. Y lo toca, le dice, aquí está, le dice, ahí. Le dice, voy un poquito más cerca de la palmera, y lo empieza, dice, ya lo toqué. Dice. Y entonces, la persona no tenía brazos, pero no tenía pierna, y empezó a subir y a subir y a subir. La condición es que cuando cayera el primer coco, ¿cómo iba a decir? El cieguito. Ya cayó uno. Ya cayó uno. Entonces dice que subió hasta arriba y de repente se dio un golpe. ¡Pah! ¿Y qué dijo el cieguito? Ya Ya cayó uno. Y dice el que no tenía piernas, fui yo. Por eso yo tenía un compañero de la escuela, cuando estábamos en la escuela, y él no tenía brazos, y él escribía con los pies y tenía la letra más hermosa de toda la clase. Sí. Con los pies, con los dos dedos se agarraba y jugábamos carreras a ver quién escribía más rápido, nos dictaban y siempre me ganaban. Sí, miren que ahí nos damos cuenta que no hay nada. Somos nosotros, aquí en lo que nosotros nos sentimos que el camino de Dios, los que tenemos que tener una gran seguridad y ser bendecidos, no lo somos, porque hemos puesto obstáculos, los hemos escudado en un problema, y en ese problema no hemos quedado. Ay, que esta diabetes, ay, que este colesterol, ay, que este viejo, ay, que esta vieja, y nos hemos escudado. Ay, yo no voy a ir a la iglesia porque la vieja no me deja, ay, se me enoja, ay, que el viejo, ay, que... Hacemos como dicen, oigan bien el lenguaje, estamos entendiendo el lenguaje, estamos en el camino, pero lo hemos quedado, ¿qué? A la orilla del camino. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo? Nosotros vamos a dar lástima, porque vamos a mendigar. Yo voy a orar por ti. Y vamos a estar siempre que platicando a ver quién se compadece de quién. De mí. ¿Quién se va a compadecer de quién? De mí. Ay, Dios nunca la ha abandonado, Dios siempre está contigo. Pero es diferente. Pero pucha la carreta. Es diferente, porque tú y yo nos hemos escudado para dar lástima. Y cuando tú vas a conocer el tipo de persona, cuando hablen todo el tiempo un lenguaje, escudándose, para estar mendigando, tú dices, no está creciendo. No está creciendo. Porque dice, prepárense para las Pruebas. Eso nos dice la palabra, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Bueno, como el cuento de la persona que estaban dos en un cuarto de, creo que un hospital o un convalescente, y estaba uno al lado de la ventana y la otra persona estaba en la otra camilla. Yo no me lo recuerdo bien, pero le pregunta el que estaba a la ventana, el otro le preguntaba siempre al de la ventana, ¿y qué ves allá afuera? ¿Y qué ves? Y le decía puras cosas bonitas. Pues vio los pajaritos y le contaba puras cosas bonitas, que mira el paisaje, la playa, por decir mil cosas. Cuando se murió el que estaba para el lado de la ventana, el otro pide moverse para el lado de la ventana para poder mirar todo lo que miraba la otra persona, que diario la animaba con todo lo que miraba, y se da cuenta que fuera de la ventana no había nada. Estaba una pared ahí que no dejaba ver nada. Pues Mari, el jovencito que estuvo en el retiro en Tijuana. Oh my God. Era así. ¡Qué entusiasmo de ese jovencito! Y contestando. Y contestando. Pidiendo por todos sus ¿Y cómo gritó? ¿Se acuerdan cuando dije en mi tema? ¿Y cómo grita un hombre? Cuando se La persona que andaba pidiendo ahí en las calles, que se paró y dio dinero. que El que andaba ahí. Oiga, también eso.
Fíjense que hoy nosotros vamos a salir de aquí con una actitud diferente para vencer los obstáculos, porque el demonio, nosotros siempre pensamos que está afuera. El demonio no está afuera, está adentro. Y cuando tú estás rezando un rosario, él está cerca de ahí. Ay, sí, Juanito. Y está cerca para desanimarte a que no sigas rezando, a que tú te sigas durmiendo, a que tú estés apagada, a que tú y yo permanezcamos indiferentes a tomar el rosario en nuestras manos. ¿Cuánto tú oras? Así será tu fe. Así será tu invitación que tú le haces al Señor Jesucristo. Y no llega a Cristo, llega nuestro Padre. ¿Cuánto tú y yo oramos? Y si tú oras, huelerás bonito. Amén. Pero si tú no oras, ¿a qué vas a hueler? Entonces cuando tú oras, el cristiano que ora se refleja ¿quién? A Cristo. Actúa como quién. Como Cristo. El problema está que miren, Sí, ¿verdad? no sé si le platiqué. Una vez yo fui a orar hace poco, la señora que fuimos a orar, ¿se acuerda aquí a Burbank? Ella, después yo fui a la casa de ella, de Lupita. Y cuando fui a la casa de Lupita entré, y lo primero que ella, imagínense, ese día que la visité, en la tarde ella murió. Y llegué yo, durante todo el tiempo yo creo que me estaba esperando. No se moría y no se moría. Y cuando llegué, y dentro, ella, a pesar que todo esto estaba todo ya comido por el cáncer, todo esto, ya no tenía más que la espalda también todo. Y entonces ella se iba para atrás, pero cuando ella se enteró que yo estaba ahí, ella se levantó de la cama y se sentó y quiso ella cubrir que no tenía nada. Y me regaló una sonrisa. Me dijo, esta es su casa, venga todas las veces que usted quiera. Y con una sonrisa. Y le dije yo, ¿puede resistir que recemos la coronilla? Y ella me dijo, ¿cómo que no? Y lo vamos a rezar. Y cuando ya estaba rezando la coronilla, ella cerraba los ojos así. Pero huelía todo su cuerpo a santidad e incienso, hermanos. Huelía un incienso a aquel cuerpo. Un olor que salía de todo su cuerpo a incienso. Qué lindo cuando tú tienes ese contacto con Cristo, porque tu cuerpo se hace uno con nuestro Señor y tú vas a hueler ¿a qué? A Dios. Pero cuando tú no hueles a Dios, preocúpate. También el pecado huele. Hay gente que no lo puede hueler porque hay ciertas personas, en veces, yo me aguanto, en veces digo yo, huele mucho sexo esta vieja. Así, honestamente, apesta. Así, y se lo digo a ustedes. No, el demonio es demonio, ¿sí o no? Y pueden estar riéndose así, pero el demonio es demonio. Y él ve, la gente dice, se pueden poner todos los perfumes, Oscar la Renta, o Doña la Negra, todos los perfumes que quieran. Y lo que es el pecado, y tú no vives en la gloria del Señor, en la santidad del Señor, todo aquello, aunque te pongas todos los perfumes, todo el mundo, ay, ¿qué? ¿Dónde compró el perfume? Pero una persona que tiene una relación con el Señor, dice, ay, yo no aguanto esto. Nadie lo va a ver, pero una persona que es una antenita del Señor puede oler tu cochinada, hasta mi cochinada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire, los santos sabían, los santos dicen, los santos del Padre Pío que decía, ¿te quieres confesar tus pecados que se te han olvidado? ¿Sí o no? Porque cuando usted y yo vivimos una relación, cuando vivimos la relación con Dios, tú tienes que ir caminando, reflejando al Señor y vives. Y hay una antenita en tu vida. Una antenita en tu vida que te dice. Una antenita en tu vida. ¿Por qué grandes santos han? Mucha gente ahora está diciendo, cree en ti, pon tu confianza en ti. Y esa es la estrategia del demonio. Mucha gente. El demonio está derrotado, sí, pero cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú pones de tu parte, cuando yo pongo de mi parte, si tú no oras, ¿cómo va a ver la gloria del Señor? Tu vida tiene que cambiar al grado que Dios te va a llevar a hueler a incienso tu cuerpo. Lo demás dice, hermana, usted huele a incienso.
Y te dice, ay, yo no huelo nada, porque tú no te hueles. Pero más de alguno te va a hueler cuando tú vives en la santidad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay sacerdotes que se les refleja aquí esa gracia en su cabecita. No todos lo pueden ver. Y dice, yo le veo a ese sacerdote, porque Dios te da el privilegio de mirar a ciertos sacerdotes que tienen ese grado de comunicación con Dios, que tienen un gran temor a ¿quién? A Dios. A Dios. No todos. Y así somos también nosotros. Si tú vives una relación con Dios, tu vida va a reflejar donde tú rezas. Y si tú te duermes, ahí se queda ¿quién? En ese espacio, la Virgen María. La Virgen María. ¿Y qué va a suceder? Tú estás roncando y tú entras, alguien entra a tu casa. Y si aquella persona entra a tu casa es una persona de temor de Dios y escucha tu misma voz y tú dices, mi mamá está rezando y tú estás durmiendo. ¿Quién está rezando a través de tu voz? Cuando hay un grado de entrega con el Señor, suceden cosas maravillosas. Pero cuando no hay una entrega con el Señor, ay, me ganó el sueño. No te vayas a la cama si no hablas con tu amado. Y no le des un tiempo chiquito al Señor, así como hablas con la novela. Así como hablas con las personas que te rodean, dale un tiempo bueno al Señor, amén. Un tiempo donde tú te quieras llenar, donde tú quieras llorarle, donde tú te quieras reír, amén. Así como la hermana. Sí, ¿verdad? Es que el Señor nos está llamando a crecer, pero a crecer. Esta hermana que se murió, huelía todo. Todo el espacio se empezó a llenar de incienso. Todo. Y después le dije a la hermana, porque después me llaman, me dice, oiga, se murió Lupita. Y le dije, le quiero decir algo. Yo visité a esta persona, le dije, y huelía mucho incienso. Y me dicen, los doctores se quedaron sorprendidos porque el cáncer lo tenía todo regado. Era para que ella estuviera gritando, para que ella estuviera ahí con esos dolores. Pero ella no lloraba, no gritaba. Todo se lo ofreció a Cristo, por eso huelía incienso. ¿Seríamos capaces de nosotros de entrar a esa entrega, de decir, me llegó tal enfermedad y tú lo puedes soportar todo? Porque amas al Señor para la salvación de alguien. Se nos ha olvidado eso. Por la salvación de mi esposo, por la salvación de mi hija. No, oye, Señor, sáname, libérame. ¿Será que ya no somos capaces de ver eso que Dios te presta para la salvación de alguien de los tuyos? Hoy ya no queremos pasar por el camino de la vía dolorosa. Queremos pasar la gloria. Y si tú quieres, estás pidiendo por alguien y de repente te llega una enfermedad como a Lupita. Lupita, si fuera visto, todos sus hijos estaban ahí rezando el rosario. Uno le abría la boquita porque así decía y de repente se le quedaba la boquita y se le cerraba. Y sus hijos, tú les conoces a esos hijos, rezan su rosario de rodillas, van a sus santas comuniones eucarísticas. Lupita dejó una institución, temor a Dios, su esposo también. Entonces, eso es lo que quiere Dios. Por eso huelía tanta santidad esa casa. Una muerte. Para aquellos que pensamos que la muerte, ella está en la vida que es Cristo. ¿Qué será que cuando nosotros nos llame y nosotros digamos, Señor, dame tiempo, me quiero ir, déjame 5 años? Porque no estamos preparados. Estamos mendigando. Hoy en esta mañana, cuando salgamos de acá, salgamos con una actitud. ¿Qué es lo que yo tengo que, de a dónde me tengo que levantar? Si tú has estado, mucho podemos decir, tengo 10 años en el camino del Señor, 3 años, 5 años, pero si no has crecido, ¿sí? El crecer es que se nos note al grado que Cristo nos quiere llevar. Siempre el demonio va a estar cerca de nosotros. El demonio quiere leer la Biblia y el demonio no quiere que lea la Biblia, te da sueño. Quiere rezar el rosario, el demonio no quiere que lo rece porque te da sueño. Quieres orar y el demonio te dice, no ores, es pesado. No, te pone otros obstáculos. Son armas poderosas. Ojalá que esta mañana tú digas, me voy a quitar el diálogo de andar mendigando. Me voy a limpiar.
y le voy a gritar a Cristo. Y todos los obstáculos que tengas, grítale más a Cristo, más fuerte. Amén. Verá la gloria del Señor. Tu autoestima se ha caído, pero tú te vas a levantar. ¿Y te vas a levantar hasta dónde? Hasta arriba. Tú y yo somos llamados para hacer que otros caminen, que vean en ti la gloria del Señor. ¿Cómo se van a acercar si tú estás platicando? Ay, esto, ay, que lo otro. Y que no lo van a hacer, no se van a acercar porque tú estás hablando siempre de problemas, ¿sí o no? Tú no eres bendición. Hay gente que quieren acercarse, pero tú ¿qué estás haciendo? Ay, no me alcanza ni para los frijoles. Ay, no me alcanza eso. ¿Y qué te van a decir? A mí me lo decían. ¿Acaso no tiene un Dios que todo lo pueda? ¿Por qué no le pides a Dios? Porque así te lo dice. ¿Sí o no? Sí. ¿Acaso usted no dice que Dios todo lo puede? ¿Que todo lo da? ¿Y por qué por qué usted está todo el tiempo? ¿Sí o no? Y hay gente que no va a la iglesia, pero bien, para decirte cosas así. Benditas personas que Dios te la da para que te levantes, amén. Y cuando a veces nosotros, ay, que el demonio, y te dicen las personas, ¿quién tiene más poder? ¿Quién te quiere venir a la iglesia? ¿El demonio? ¿No dice usted que Cristo tiene más poder? ¿Por qué usted le tiene miedo al demonio? Te levantan. ¿Y quién te quiere venir a la iglesia? Amén. ¿Sí o no? Y vas con alguien que va a la iglesia, ay, el demonio, y esto y que el otro. Y alguien que no va a la iglesia dice, ¿no dicen ustedes los católicos que van a la iglesia que el Cristo ha vencido al demonio? ¿Por qué ustedes todo el tiempo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta qué diferencia? Que Dios nos llamó a vencer los obstáculos de nuestras caídas. Amén. O muchos dicen, no, tú que andas atrás de lo bueno, te sigues quejando. ¿Sí? Y eres conmigo que ando peor. Muchos sí. Dios nos va a bendecir al grado que usted y yo nos dejemos. Al grado que usted y yo nos dejemos. Dios quiere bendecirnos. Y en esta mañana el mundo nos está enseñando que las lluvias, ¿cuántos están renegando? Ya no queremos agua. Años atrás que decían, ay, queremos agua porque no hay agua, nunca va a estar contento el mundo. Pero en esta mañana Dios nos está llamando a nosotros que te prepares. ¿Cuánto tú le estás dedicando tiempo al Señor? Amén. Amén. Ojalá que cuando yo te vea en un parque con tu rosario no te avergüences ahí caminando y rezando el rosario. Ojalá que cuando yo te vea ahí, cuando me escapo yo ahí al restaurante que está ahí por el Bobos, un día ahí a comprar el número 1 y que tú entres ahí y entres tú ahí y no te avergüences de levantar tus manos y decirle adelante, no es para que te vean, sino para que vean en ti que el Señor brilla. Amén. No te avergüences porque nadie te acompaña ni tus hijos, pero tú tienes a Cristo y por lo tanto levanta tus manos y dile y persínate para que vean que eres católico. Amén. La gente se me queda viendo cuando me persino y pongo mis manos. Llega la gente y se queda viendo porque un católico persinándose, orando. Es tiempo de poner en alto aquel que hemos puesto abajo por mucho tiempo. Amén. Que te vean en el parque los veteranos con tu rosario caminando y que tú, no es para que te vean lucir el rosario, sino porque tú tienes que ir a conquistar almas, ¿saben? Amén. Yo a veces voy en la calle bonito caminando. Usted todo y lo rezo puede, el hermano. rosario. Sí, esto las tres. Sí, esta hermana me cantó. No, no sé nada, soy una miserable pecadora. Entonces, mire, lo bueno está que Dios nos ha llamado ¿para qué? Ser luz. Y el maldito demonio le vamos a dar en el hocico. Te vas a levantar. ¿Y le vas a gritar a quién? ¡A Cristo! A Cristo Jesús. Jesús, hijo de David. Ten compasión de mí. Cuando tú caminas hacia adelante, con esto va a terminar. Cuando tú caminas hacia adelante, adelante, las cosas del Señor. Y un día, alguien dice, la hermana llevó chiles rellenos para una venta, llevaron chiles rellenos y de repente al final dicen, hermana, o ahí te dicen, hermana, ¿no quieres un chile relleno? Y tú como estás
ahí se te antoja que el chile relleno te lo come. Pero como tú ya tienes, ¿a quién? A Cristo. Y tú miras a Cristo. Pero los que no miran a Cristo que dicen, ay, se están comiendo la comida. Ahí se van las ganancias. ¿Sí? Sí. Ya se están comiendo los chiles rellenos. ¿Se dan cuenta? El que está mirando al mundo se queda en el mundo. El que está mirando más allá no mira eso, mira la gloria del Señor. Amén. ¿Se das cuenta? Amén. A mí me dice Martita, yo pongo esto porque Martita me dice, ya probó el, ¿qué agua quiere? ¿Qué agua quiere? Yo siempre me da jamaica, me da horchata y me da de todas. Entonces, a eso quiero llegar. En veces me siento que Dios va a bendecir más a todos nosotros cuando estemos con una actitud de no cubrirnos, de no poner nuestras heridas, porque nosotros somos vencedores. Amén. 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 Entonces vamos a orar porque vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que Dios bendiga todo lo que se haga en esa misión de México, que nos queda ya poco tiempo para salir. Vamos a orar para que Dios nos bendiga el día 28 de abril para que sea un éxito ese gran evento, fiesta de la misericordia, retiro fiesta, que Dios haga florecer